Continúe. Bueno, buen día. Hoy día vamos a exponer lo que es el cáncer de próstata. Hablando sobre la epidemiología, hay las estadísticas mundiales actuales que muestran que aproximadamente 1 de cada 8 hombres está diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. Si bien es una enfermedad que afecta más a los hombres en edad avanzada, no hay ningún estudio que revele que un adulto joven no puede sufrir también este cáncer prostático o alguna alteración a este nivel. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, publicados en 2018, las muertes causadas por cáncer de próstata en Bolivia han llegado a 605, que es el 0,97% de todas las muertes, con una tasa de mortalidad por edad que es de 14,13 por 100.000 de la población. Bolivia ocupa el lugar número 12, perdón, 112 en todo el mundo en las mortalidades de cáncer de próstata. Es uno de los tumores más habituales. Se le dice que es un tipo de tumor escurridizo y sigiloso porque es asintomático. Muchas veces se tratan de conocer sus efectos, pero solo han sido ya cuando estaban agravados los síntomas. eh, no hay síntomas en sí de este cáncer. Es uno de los tumores asintomáticos de los tumores más asintomáticos que hay y a menudo no se manifiesta de ninguna forma y sus síntomas son atribuidos a otra causa. Las señales más habituales para este cáncer de próstata pueden ser las urinarias, que sea una dificultad para orinar o dejar de hacerlo, que presente dolor, y es frecuente que se pueda asociar a otros trastornos con los que muchas veces el tumor de próstata pasa inadvertido. Eh, la importancia de los controles anuales de próstata radica en una detección precoz de cualquier lesión maligna o potencialmente maligna que pueda controlarse con un tratamiento. En una supervivencia, en el momento del diagnóstico del cáncer de próstata, hay un 100% de supervivencia a los 5 años cuando es un cáncer localizado. Cuando está avanzado o es metastásico, es un 28% de supervivencia a los 5 años. Y en todas las etapas, un 98,9% de supervivencia de 5 años. Los factores de riesgo se pueden contribuir al riesgo de desarrollar el cáncer de próstata, que incluyen la edad, la historia familiar, raza, dieta o infecciones como el virus del papiloma humano o el virus de Epstein-Barr. Por la edad, hay un riesgo de desarrollar cáncer de próstata que aumenta directamente en la edad avanzada. Generalmente los pacientes se diagnostican en la enfermedad cuando son mayores de 50 años. Un historial familiar es la herencia de genes que son deficientes que facilitan el desarrollo de una forma familiar de un tipo de cáncer particular que es posible. Un individuo que tiene un historial familiar con cáncer de próstata está expuesto a la mayoría de riesgos de desarrollar la enfermedad, ya sea de un familiar cercano de primer grado. La severidad del riesgo depende de los parientes quienes han sido afectados por este cáncer. Por ejemplo, el riesgo es mayor si un miembro de la familia inmediata de primer grado ha padecido el cáncer de próstata, pero si es más lejana la relación con un familiar afectado, la probabilidad que este paciente haya heredado un gen mutado es menor. Hay varios estudios que han hallado numerosos genes que pueden aumentar la vulnerabilidad de la persona en pacientes desarrollados, en personas al desarrollo del cáncer de próstata en diferentes ubicaciones dentro del genoma. Eh, hay los estudios, pero no se ha logrado en su totalidad saber el mecanismo por los que los genes pueden facilitar el desarrollo de la enfermedad. Hablando de la raza, hay muchos casos de cáncer de próstata que se tratan de los hombres afroamericanos con mayor incidencia.
el índice de supervivencia del cáncer de próstata depende mucho de la etapa en la que se detecta el cáncer. En comparaciones con los hombres blancos e hispanos, es más probable que los hombres afroamericanos se diagnostiquen dentro de las etapas más avanzadas del cáncer, aunque se desconoce la causa de las diferentes, o sea, la causa entre los diferentes grupos étnicos, pero puede haber una combinación de factores genéticos, medioambientales y sociales. Hablando de la dieta, es difícil identificar los alimentos específicos de la dieta en una, en una persona que sean la causa directa hacia un cáncer en particular, pero algunos estudios indican que hay aspectos de la dieta que pueden contribuir al desarrollo del cáncer de próstata. Eh, Está como sugerido una dieta que sea rica en lácteos y en carne que puede estar asociada a un mayor riesgo, mientras que una dieta rica en pescado y productos en base de tomate pueden estar asociados a un riesgo menor de contraer la enfermedad. No está establecido el por qué, pero son estudios que hay. Y la infección por VPH, que es el virus del papiloma humano, y del virus de Epstein-Barr, es un estudio australiano que se ha realizado a partir del año 2012, que se comparó las células cancerígenas y las células normales del tejido prostático. Y se ha encontrado una asociación entre la infección del VPH y el VEB, con un riesgo elevado de contraer el cáncer de próstata, pero el rol que estas enfermedades causan en sí en la próstata no es conocido. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas, como mi compañera ya ha indicado, ¿no? Que el cáncer de próstata, en las primeras etapas generalmente el cáncer de próstata es asintomático, o sea, no tiene muchos síntomas ya, pero generalmente estos síntomas que va a presentar el cáncer de próstata ya va a ser en etapas mucho más avanzadas ya. Entre las manifestaciones clínicas podemos tener que son los problemas urinarios y generalmente lo que va a haber es, va a haber presencia de sangre en la orina, va a haber sangre después de relaciones sexuales en el contenido del semen y también puede presentar lo que son los dolores de hueso ya cuando haya una metástasis, ¿no? También puede haber un dolor continuo en la parte de la espalda o también en la pelvis o también en la parte superior del muslo puede ver también. Y también va a estar relacionado lo que es con las disfunciones eréctil, ¿no? Aquí en ese dibujo podemos observar que, como hemos mencionado, la presencia de sangre en la orina. El paciente se nos puede quejar también de ardor a la orina, dificultades mucho al orinar, ¿no? Tan dificultad para que el paciente tenga una buena erección, ¿no? Como se le llama la impotencia sexual, puede quejarse el paciente también. También flujo débil, este flujo débil puede ser interrumpido. Generalmente el paciente a veces se queja que no orina con mayor presión y empieza a desarmar las gotas de orina muy cerca de él y también va a tener dificultad o dolores al empezar a orinar. Como hemos mencionado, igual también los dolores fuertes en la zona lumbar o la región pélvica. Y generalmente los pacientes también se pueden quejar más que todo que tienen mayor frecuencia en las noches. Pueden orinar muchas veces en las noches, ¿no? Que se conoce como es la nicturia, ¿no? Y también puede tener debilidad y rigidez en las piernas. Y también uno de los síntomas también ya cuando están en las etapas avanzadas de cáncer de próstata es que la pérdida de peso, como generalmente se manifiesta en todos los cánceres, ¿no? Sin ninguna causa hay una pérdida de peso que es marcada, ¿no? Y en esas clases de pacientes hay que sospechar que puede estar pasando, ¿no? Que en una etapa de cáncer de próstata. El siguiente, por favor. Y aquí está, aquí en un cuadrito hay los síntomas más frecuentes, ya, pero ya en edades, o sea, en las etapas más avanzadas son estos problemas, ¿no? No generalmente todos los pacientes van a presentar también todos los mismos síntomas. Va a haber dificultad al orinar, flujo de orina débil, micción frecuente, como ya sea de día, puede ser y de noche también, como hemos mencionado, de noche se refiere a la nicturia, ¿no? Dificultad para vaciar la vejiga, generalmente el paciente orina y más rato se vuelve a quejar que tiene de nuevo ganas de orinar, ¿no?
dolor, ardor al orinar y también sangre en la orina o en el semen puede estar también. El dolor en la parte de la espalda, en las caderas, o en la región de la pelvis o en la parte superior del muslo también. Y dolores se puede quejar en el momento de la eyaculación, ¿no? El paciente. Siguiente, por favor. Y este cuadrito ya me mencionó, la mayoría son lo mismo y repiten. El siguiente, por favor. Eh, en el cáncer de próstata también se clasifica en 4 estadios que son muy importantes, que van del estadio 1, 2, 3 y 4. Y un poquito antes de explicar los estadios de cáncer de próstata, tenemos que mencionar lo que es importante, el sistema de Gleason. Este sistema de Gleason generalmente está clasificado de acuerdo a la biopsia. De acuerdo a la biopsia, ¿no? Generalmente hay clasificación que va de 2 al 10, ¿no? Entre el 2 y el 4, el cáncer es bien diferenciado, ¿no? Y de 5 a 7, el cáncer es moderadamente diferenciado. De 8 a 10, el cáncer es poco diferenciado. Eso quiere decir que de acuerdo, el cáncer cuando es bien diferenciado es menos maligno. Ya cuando el cáncer es poco diferenciado es más maligno o ya está haciendo metástasis. Esto hay que tomar en cuenta para poder clasificar en los estadios de próstata, ¿no? Eso el sistema de Gleason clasifica de acuerdo, como hemos mencionado, de acuerdo a la biopsia. Ahora vamos a empezar a explicar los estadios. El estadio 1, el cáncer de próstata en el estadio 1 es de pequeño tamaño y generalmente este tipo de cáncer no se detecta por el tacto rectal, no se va a detectar por el tacto rectal. Generalmente es de menor tamaño, ¿no? Aquí el cáncer no se palpa durante el examen del recto. Se detecta, generalmente se va a detectar solamente por la biopsia, ¿no? Y para esta clasificación también es importante que se toman lo que es el antígeno prostático específico y también se toman los que son las imágenes de estudio, ¿no? Lo que son la ecografía transrectal también se toma y las tomografías con lo que son con contraste para ver los metástasis, ¿no? Que se toman. Entonces, en el estadio 1 decimos que el cáncer de próstata no se puede examinar con el tacto rectal, es muy pequeño y solamente se va a detectar con lo que es una biopsia, ¿no? Y el antígeno prostático específico va a estar menor a 10 nanogramos por ml. Aquí en la parte derecha tenemos, aquí está, la detección solamente se realiza por la biopsia. Y generalmente al grupo de sistema de Gleason va a pertenecer al grado 1 y que generalmente se refiere al grado 1 que es un cáncer bien diferenciado, ¿no? Y menos maligno. Y el antígeno prostático se va a encontrar también menor a 10 nanogramos por ml se va a encontrar. Otra de las situaciones en el grado 1 que puede pasar es también, puede haber detección con el tacto rectal, pero siempre va a estar perteneciendo todavía al grado de Gleason, al grado 1. El antígeno prostático va a estar menor a 10 nanogramos por ml, ¿no? Pero el cáncer va a estar en menos de la mitad de un solo lado de la próstata. Aquí donde se observa, ¿no? En la imagen 2 se está observando, el cáncer es muy pequeño y solamente está localizada en uno de los segmentos. El siguiente, por favor. En el estadio 2 ya el cáncer de próstata es un poco más avanzado ya. Se va clasificando donde es en el estadio, ¿no? En el estadio A, el cáncer se encuentra en la mitad o menos de un lado de próstata se va a encontrar y la concentración del antígeno prostático va a ir de 10 a 20 nanogramos por ml va a ir, pero este tipo de cáncer va a estar, corresponde todavía a la clasificación del sistema de Gleason al grado 1, ¿no? Que el cáncer es bien diferenciado y menos maligno. O también puede encontrarse en el grupo, en este mismo el cáncer se encuentra en más de la mitad de un lado. Aumenta de tamaño
el cáncer de próstata, pero el antígeno prostático va a estar menos a 20 nanogramos por ml. El siguiente, por favor. En el estadio 2, como se ve en las imágenes, se clasifica en el estadio A, en el estadio B y en el estadio C, ¿no? Pero aquí la diferencia es que el cáncer prostático generalmente ya se palpa con, con el tacto rectal se va a palpar, pero generalmente ya esto pertenece ya a la clasificación del sistema de Gleason al grado 2, y el antígeno prostático va a encontrarse igual, menor a 20 nanogramos por ml. Y en el estadio C, igual, el cáncer ya también es palpable ya, pero de mayor tamaño, pero al grado de sistema de Gleason ya pertenece al grado 3 o 4. Eso quiere decir el cáncer es moderadamente ya diferenciado. El siguiente, por favor. En el estadio 3, lo que el cáncer de próstata generalmente ya es de tamaño, de mayor tamaño, se palpa en el tacto rectal, se va a palpar, pero lo que pasa es en esta clase, en el estadio 3 ya puede ver una metástasis, generalmente a las vesículas seminales puede ver una metástasis ya, por eso se caracteriza. El siguiente, por favor. Y el estadio 3 se va clasificando también en el A, en el B y en el C. Y en el B pueden ver que generalmente ya corresponden los grados de Gleason, el 1, el 2, el 3 y el 4. El antígeno prostático puede estar de cualquier concentración, pero el cáncer generalmente ya ha hecho una metástasis a los órganos adyacentes, como aquí en Lima se está observando, ha hecho una metástasis a la glándula, a las vesículas seminales, ¿no? Y el cáncer puede estar solamente en un segmento o puede estar en los dos segmentos de la próstata, puede estar. Y en el estadio C también es de mayor tamaño y ya pertenece, pero al grado de Gleason, al grado 5, ¿no? Que es moderadamente diferenciado. Siguiente, por favor. Ya en el estadio 4, que es la última etapa del cáncer de próstata, generalmente hay una metástasis tanto regional, tanto a órganos distantes, ¿no? Generalmente en el estadio 4A el cáncer se va a hacer una diseminación a través de los ganglios linfáticos a los ganglios, lo que son de la pared pélvica o también puede ser a los ganglios paraórticos que va a hacer una metástasis y y los grados que corresponden ya son generalmente de 8 a 10, ¿no? Del sistema de Gleason. Al siguiente, por favor. Ya en el estadio 4B, el cáncer se va a diseminarse. Generalmente esta diseminación se hace por la vía hemática, ¿no? A órganos muy distantes de lo que es de la parte del origen del cáncer de próstata. Los órganos que se van a diseminar a distantes son generalmente el cerebro, el pulmón, el hígado y más que todo lo que es el metástasis ósea, hace metástasis ósea y es metástasis que se llama metástasis osteoblástica, ¿no? Generalmente estas clasificaciones son muy importantes para el tratamiento, porque de acuerdo a cada estadio se va a realizar el tratamiento. Al siguiente, por favor. Aquí que hemos mencionado en la etapa 4B, en la etapa 4B, lo que hace metástasis, generalmente lo que puede hacer metástasis a órganos distales, lo que es el cerebro, al hígado, al pulmón y a lo que es lo que es a los huesos, ¿no? Lo que se llama lo que es osteoblastoma. Eso sería. En cuanto a los tipos de cáncer de próstata, ya, debemos mencionar que casi todos los tipos de cáncer de próstata son adenocarcinomas.
Estos se desarrollan a partir de células glandulares. Algunos cánceres de próstata se crecen rápido y se propagan rápidamente, pero en su gran mayoría estas crecen lento. De hecho, tenemos después lo que son las posibles afecciones precancerosas de próstata. Dentro de esta tenemos lo que es la neoplasia prostática intraepitelial, son cambios en la apariencia de la glándula prostática cuando se observa el microscopio, pero las células anormales no aparecen invadir otras partes de la próstata. Se clasifican en dos tipos, que es las neoplasias prostáticas intraepiteliales de bajo grado, que son los patrones de células de la próstata lucen casi normales, y las neoplasias prostáticas intraepiteliales de alto grado son aquellos patrones de células lucen más anormales. Otro tipo de estas precancerosas de próstata, tenemos la atrofia inflamatoria proliferativa, que las células de la próstata lucen más pequeñas de lo normal y hay signos ya de inflamación en el área. La PIA o la atrofia inflamatoria proliferativa no es cáncer como tal, sino es una etapa precancerosa, pero los investigadores creen que algunas veces puede convertirse en una neoplasia prostática intraepitelial de alto grado o tal vez directamente en lo que es el cáncer de próstata. La siguiente. Gracias. Dentro de ya de los tipos de cáncer como tal, tenemos el carcinoma de células pequeñas, que es un tumor infrecuente, menos del 1% de todas las neoplasias prostáticas. También tenemos los tumores neuroendocrinos, que aparte son de las carcinomas de células pequeñas y carcinoma de células transitoriales y el sarcoma. La siguiente imagen. Okay. Los tumores neuroendocrinos es un tumor de alto grado con mal pronóstico prostático o con mal pronóstico de 10 a 30 meses de supervivencia. Siendo en la mayoría de los casos diagnosticados en su estadio avanzado de la enfermedad, se asocia con niveles bajos del antígeno prostático en comparación con los adenocarcinomas. También podemos decir que son un grupo, perdón, eso. La siguiente imagen, por favor. Ya. El carcinoma de células transicionales es característico de las técnicas de inmunoperoxidasa para el antígeno prostático específico que se demuestra la negatividad del mismo. Otros marcadores como la fosfatasa ácida prostática se comportan de forma similar, pero pueden ser positivos en el antígeno prostático específico de membrana. Para diagnosticarlo también nos sirve el antígeno carcino embrionario. Este carcinoma de células transicionales es una neoplasia infrecuente. Alrededor del 1 al 2% de todos los tumores primarios de próstata, y tienen su origen en las células epiteliales de los conductos centrales de la próstata. Y esta también se asocia entre el 20 a 50% de los casos de adenocarcinoma. La siguiente imagen, por favor. Ya. En cuanto al sarcoma, es un tipo de tumor muy escaso que tan solo supone el 1% de las neoplasias malignas de próstata. Estas, a pesar de que son muy escasas, son muy agresivas, siendo frecuente la metástasis en el momento del diagnóstico debido a los escasos síntomas que ésta llega a presentar. Los
pacientes ya en el estado de metástasis pueden padecer de síntomas del tracto urinario como consecuencia de la obstrucción de la salida de la vejiga. Por otro lado, también tenemos como diagnóstico el antígeno prostático en estos pacientes, que nos va a mostrar en sí parámetros dentro de la normalidad. Por lo tanto, para la confirmación de su diagnóstico tendríamos que histológicamente ya realizarlo, o también podemos realizar las tomografías computarizadas o resonancia magnética para ver si hay diseminación. La siguiente imagen, por favor. En cuanto al diagnóstico, como primer punto tenemos la anamnesis y el examen físico. También dentro de esto vamos a realizar lo que es el tacto rectal, que es donde se introduce un dedo enguantado y lubricado en el recto y se palpa el recto, el ano y la próstata para detectar cualquier cosa que parezca anormal, ¿no? Bueno, este examen del tacto rectal nos va a permitir examinar lo que es el tamaño de la glándula, su consistencia, sensibilidad a las alteraciones anatómicas superficiales. Esto se utiliza generalmente para lo que es el cáncer prostático, como cuando comienza un crecimiento normal en la parte externa de la próstata, lo que facilita que sea detectable a través de la palpación antes de que se produzca alguna sintomatología. Perdón. El análisis de antígeno prostático específico también es una de la prueba diagnóstica que mide lo que es la concentración del antígeno prostático específico en la sangre. Esta también es una sustancia que se produce en su mayor parte en la próstata. Ahora sí, la siguiente imagen. En cuanto al diagnóstico, también podemos utilizar lo que es el ARN del gen 3 para el cáncer de próstata, que es la concentración alta del antígeno prostático específico, y una biopsia de la próstata no muestra cáncer como tal, pero la concentración del antígeno prostático sigue alta después de la biopsia. Puede ser una prueba de ARN del gen 3, PCA3. Esta prueba mide la cantidad del ARN del PCA3 en lo que es la orina. También podemos realizar lo que es la biopsia como tal, que este es un procedimiento para extraer pequeñas muestras de la próstata y luego para examinarlas en un microscopio. Generalmente en el cáncer de próstata se realiza lo que es la biopsia por punción con aguja gruesa. Es el principal método utilizado. En cuanto a los resultados de la biopsia, el positivo para el cáncer, se observan células cancerosas en la muestra de la biopsia. En el negativo, pues no va a haber estas células, y en el sospechoso se puede observar algo anormal, pero puede que no sea cáncer, sino precáncer. También podemos utilizar estudios por imagen, que es la ecografía transrectal, resonancia magnética o la tomografía computarizada. Estos nos van a ayudar a determinar si el cáncer de próstata se ha propagado a ganglios linfáticos adyacentes. También nos va a ayudar a detectar si el cáncer de próstata ha regresado o no ha recidido después del tratamiento, ¿no? Y la tomografía computarizada puede con frecuencia indicar si está creciendo en el interior de otros órganos o en las estructuras de la pelvis. Eso es todo en cuanto al diagnóstico. Bueno, para el tratamiento podemos decir que existen distintos tipos de tratamiento disponibles para el cáncer de próstata. Algunos de ellos son los estándar, que son los tratamientos que se usan en la actualidad, y los tratamientos que están en los ensayos clínicos. Para los estándar tenemos el primero, que es la conducta expectante o vigilancia activa, la cirugía, la radioterapia y terapia con radiofármacos,
la terapia hormonal, la quimioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia y terapia de biofosfatos. Siguiente, por favor. De los ensayos clínicos tenemos la criocirugía, la terapia por ecografía enfocada de alta intensidad, la radioterapia con haz de protones y la terapia fotodinámica. Siguiente, por favor. En la cirugía, en el tratamiento de cirugía, existen distintos tipos, en los cuales se centran en la prostatectomía radical, el cual en este procedimiento es para extirpar la próstata y el tejido que lo rodea, las vesículas seminales, y al mismo tiempo se pueden extirpar también los ganglios linfáticos cercanos. También está la prostatectomía radical abierta, en donde en una incisión en el área retropúbica o en el perineo, la cirugía es una cirugía en la cual es más complicado para poder conservar los nervios próximos a la próstata o extirpar los ganglios linfáticos cerca de la vía del acceso perineal. También está la linfadenectomía peripélvica, en la cual es una cirugía donde se pueden extirpar los ganglios linfáticos de la pelvis, en donde también se le hace un tipo de biopsia al tejido para poder detectar células cancerosas. Perdón. Y la resección transuretral de la próstata, o el RTUP, es un procedimiento quirúrgico que es para, obviamente, extirpar el tejido de la próstata mediante una resectoscopio, que es un tubo delgado con luz y un instrumento para cortar, el cual se inserta a través de la uretra. Este procedimiento generalmente se realiza para poder tratar la hipertrofia prostática benigna y a veces para poder aliviar los síntomas que causan el tumor antes de administrar otro tratamiento para el cáncer. Siguiente, por favor. La radioterapia y terapia por radiofármacos, podemos decir que, bueno, se dividen entre la radioterapia externa e interna. En la externa, este tipo de radioterapia utiliza un tipo de máquina en la cual envía radiación hacia la área del cáncer del exterior del cuerpo, como lo comentaba mi compañera. Es una tipo de terapia realizando una computadora tridimensional en la cual ve el tumor tridimensional, el cual ataca enviando este tipo de rayos. Y la radioterapia interna se usa una sustancia radioactiva sellada en agujas en semilla o alambre o catéteres, en el cual se administra en vía endovenosa para poder tratar el tipo de cáncer. Y la terapia... siguiente, por favor. La terapia hormonal. Esta es una terapia en la cual, es un tipo de tratamiento del cáncer, el cual trata de eliminar las hormonas o bloquea su acción, y el cual para poder impedir la multiplicación de células cancerógenas. La terapia hormonal generalmente se pueden ocupar el uso del acetato de abiraterona, que puede evitar que las células de la próstata produzcan andrógenos. Y también se puede utilizar la orquitectomía, el cual es un procedimiento quirúrgico para poder extirpar uno o ambos testículos. Los estrógenos pueden evitar que los testículos produzcan testosterona, pero sin embargo en la actualidad los estrógenos ya no se usan para poder tratar el cáncer de próstata debido al que tiene muchos efectos secundarios graves. Los agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante, estos detienen la producción de testosterona en los testículos. La leuprolidia y la goserelina y la buserelina son ejemplos de esto. Y los andrógenos, estos impiden la acción de los andrógenos, como la testosterona, la flutamina, la biclutamida y la ensulatamida. El ketoconazol, no, eso no lo puse. Siguiente, por favor. Bueno, como habíamos comentado anteriormente, la quimioterapia es un tratamiento muy habitual para el tratamiento del cáncer.
Estos son medicamentos que se usan para poder interrumpir la formación de células cancerosas y también se puede utilizar como terapia coayudante. Siguiente, por favor. La terapia dirigida es un tipo de tratamiento en la cual se utilizan medicamentos específicos para poder identificar y atacar las células cancerógenas. Y esta también leí que se denomina también terapia de blanco, porque el medicamento solamente actúan en las células cancerógenas, no en las células normales. Siguiente, por favor. La inmunoterapia es un tratamiento en el cual se puede utilizar el mismo sistema inmune del paciente, en donde también se le puede administrar medicamentos para poder combatir este tipo de cáncer a través de su propio sistema inmune. Siguiente, por favor. Y la terapia de bifosfatos, estos más que nada pueden disminuir el riesgo de la fractura ósea. El uso de los bifosfatos más que nada son para poder prevenir o retrasar la metástasis en los huesos y para poder evitar la diseminación de esto. Generalmente estos se utilizan más para los ensayos clínicos. Siguiente, por favor. La prevención, lo que encontré fue que más que nada factores para poder disminuir el riesgo de cáncer, que es la ingesta de folato y la finasterina y la dutasterina, en la cual el fosfato es hacer un tipo de vitamina B, contienen alimentos naturales, las cuales como las verduras, frijoles y la naranja. Esto generalmente en un estudio verificó que los hombres alimentándose por complementos vitamínicos y alimenticios fortificados como los panes, cereales integrales, tienen una disminución en la prevención del cáncer, mientras que la prevención es la ingesta de ácido fólico, que es prácticamente lo mismo, pero cuando administraban 1 miligramo de ácido fólico, el riesgo de cáncer de próstata aumentó en los hombres. Y la finasterina y la dutasterida, estos son medicamentos para poder disminuir las hormonas sexuales masculinas elaboradas en el cuerpo, así poder impide la acción de la enzima que convierte la testosterona en la dihidrotestosterona, el DHT, el cual las concentraciones altas que las concentraciones altas de que lo normal pueden desempeñar en la función y en la evolución del cáncer. Entonces, ¿qué hace esto? Tratan de disminuirlo para que no siga aumentando. Y siguiente. Y eso sería todo. Gracias.